Y pues bueno, ahora vamos a darle la palabra a Oscar Sánchez, siguiendo el orden del programa para que nos haga honor a su plática. Dame un momentito, Oscar, no te escucho. A ver, ¿tú me escuchas bien? Este otro micrófono, pero no sé qué tal se escucha. Ah, ok, ya te escucho. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla Claro, y me avisan, porfa, si ya la están viendo. que allá se ve bien. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Oscar Sánchez Ciordia, investigador titular de Centro Geo, y yo vengo a platicarles un poco del grupo de acción de movilidad logística que tenemos en este centro de investigación, ¿no? Entonces, pues para empezar, me gustaría contarles una breve historia muy rápida de lo que es este Centro Geo. Somos un centro público de investigación integrado al sistema CONACYT desde 1999. Muchos centros de investigación hay, muchos de ellos en Querétaro muy importantes, pero nosotros, a diferencia de los demás, nos dedicamos al desarrollo tecnológico y la innovación desde un enfoque de geografía y geomática, ¿no? Entonces, el espacio para nosotros, el lugar de donde ocurren las cosas es lo más importante. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes de los demás centros, ¿no? Tenemos una sede en la Ciudad de México, que es nuestra sede principal. En 2014 abrimos una sede en Aguascalientes, en 2016 abrimos una sede en Yucatán y en 2020 abrimos una sede en Querétaro, ¿no? Entonces, tenemos presencia a lo largo prácticamente de toda la República Mexicana y esto nos permite, pues, estar cerca de diferentes actores estratégicos que precisamente traen proyectos como los que se han estado presentando en este foro, ¿no? Eh, Como Centro Geo tenemos diferentes líneas de investigación, por ejemplo, tenemos estudios territoriales y urbanos, geopolítica y territorio, sistemas ecológicos, y tenemos tres áreas de innovación, que es geointeligencia computacional, percepción remota y precisamente movilidad logística, que está liderada por la doctora Loeselia Rubalcaba, ¿no? Y uno de los principales proyectos en innovación, como decía el licenciado Buitrón, la parte de generar valor a partir de conocimiento, pues precisamente es lo que nos lleva de la investigación a la generación de sistemas inteligentes de información geográfica, ¿no? Sistemas que precisamente lo que permiten es entender el todo, entender lo que está pasando en el territorio para poder tomar las mejores decisiones basadas en el contexto geográfico, ¿no? Lo vamos a ver un poco en las diapositivas y al final voy a presentar unos ejemplos de estas plataformas. ¿Qué es un sistema inteligente de información geográfica? Bueno, pues es un sistema de adquisición, análisis y visualización de información enfocado a generar nuevo conocimiento para mejorar los temas de procesos de decisiones, ¿no? En un resumen, sería sistemas para mejorar la toma de decisiones. ¿Qué es lo que nos interesa? Dar todo el conocimiento que podamos generado a partir de datos para que las tomas de decisiones sean lo más basadas en datos, lo más informadas posibles, ¿no? Esto es muy parecido a los sistemas expertos que se conocen desde hace muchísimo tiempo, solamente que específicamente de información geográfica, es decir, tomando el territorio como lo más importante que tenemos. Cuando uno habla de sistemas expertos, existen muchísimas definiciones, ¿no? Por nombrar algunas, son sistemas informáticos que emplean conocimiento humano capturado en una computadora para resolver problemas que normalmente requieran de expertos humanos, sistemas de cómputo que imitan el proceso de razonamiento de los expertos, o sistemas computacionales que emulan la capacidad de tomar decisiones de un experto, ¿no? Pero esto, estamos muy lejos todavía de esto, ¿no? Cuando yo escucho sistemas expertos, todavía pienso en esta imagen de los Simpsons, ¿no? Que es justamente quien le dio, quien suplió a Homero Simpson en algunas labores de su precisamente home office, ¿no? Entonces, hablar de sistemas expertos que tomen decisiones por nosotros, todavía estamos muy lejos de eso. Sin embargo, es importante que tengamos sistemas de apoyo para la toma de decisiones. La cantidad de datos que se genera hoy en día en una ciudad, en cualquier ámbito, supera por muchísimo nuestra capacidad de analizarlos. Entonces necesitamos empezar a tener sistemas que nos apoyen para la toma de decisiones, ¿no? Así nosotros podemos analizar información, pero el conocimiento se lo transferimos al ser humano, que es el que al final debe de tomar la decisión, ¿no? Y este conocimiento, al aplicar los datos, lo vamos a estar transformando en inteligencia. Para llegar a la inteligencia, pues es un proceso muy claro, ¿no? Y sobre todo desde un centro público de investigación. Tenemos que tener una parte de análisis, cómo vamos a estar analizando esa información para generar o descubrir ese conocimiento que está en los datos y precisamente los datos, ¿no? Que es una de las partes fundamentales de este proceso. Sin datos no hacemos nada.
El flujo de datos tiene que ser continuo, no podemos parar pensando en que tenemos una base de datos de hace 5 o 10 años. Necesitamos estar generando datos continuamente para que precisamente esos análisis nos generen conocimiento constantemente y ese conocimiento nos permita aplicar esa inteligencia de forma oportuna, de forma segura, con información reciente, con la última información que podamos tener, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a esto? ¿Cómo podemos cumplir estos tres procesos? Es muy importante y aquí es donde CentroGeo aporta muchísimo, ¿no? Para empezar en la parte de inteligencia necesitamos recursos humanos, especialidades, diplomados y maestrías profesionalizantes que sean capaces de generar expertos que puedan interpretar los datos para poder aplicarlos en los procesos de toma de decisiones. Cuando hablamos de sistemas inteligentes de información geográfica, cuando hablamos de datos georreferenciados, no todos estamos preparados para interpretar y manejar esta información. Entonces necesitamos asegurar que dentro de nuestras organizaciones, que dentro de nuestros grupos de trabajo haya gente que se especialice en sistemas de información geográfica, en la interpretación de los datos georreferenciados para poder aplicarlos de forma adecuada al proceso de toma de decisiones. En la parte de análisis, lo mismo, recursos humanos, pero ya estamos hablando de maestrías y doctorados en investigación. ¿Quiénes van a generar estos nuevos algoritmos que puedan procesar de una forma eficiente y eficaz estas nuevas cantidades de datos que estamos recibiendo, ¿no? Este famoso Big Data que ahora nos tiene rebasados. Somos incapaces de analizar toda la información que se genera para usarla de la mejor forma posible. Y finalmente la parte de los datos. La parte de los datos es fundamental. Y esto necesitamos tener acceso a esa información que viene desde los ciudadanos, centros públicos de investigación, instituciones públicas y privadas. Muchas veces nos pasa que hay instituciones que piensan que tienen bases de datos que valen oro, pero no tienen la calidad suficiente de los datos para contestar cualquier pregunta, ¿no? Entonces también es muy importante asegurar que las bases de datos que estamos generando sean suficientemente buenas para poder contestar las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Muchas veces ni siquiera tenemos todavía acceso a datos, todavía no se están generando y es un proceso que inicia desde que una institución empieza a generar estos datos de la forma adecuada y para tener resultados tiene que esperar bastante tiempo, porque no significa que si hoy empezamos a adquirir los datos de una forma adecuada, a partir de la próxima semana vamos a poder incluir estos datos en un análisis que nos lleve a una mejor toma de decisiones, sino que es un proceso organizacional de una cultura de datos que precisamente nos permita tener bases de datos de calidad desde su origen hasta su utilización, ¿no? En estos procesos. Ahora, ¿qué estadísticas se pueden utilizar mientras se generan estos datos? Hay muchísimas fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, en CentroGeo tenemos información que podemos obtener desde el análisis de redes sociales. Tenemos sistemas que se encargan de analizar información de redes sociales, descargar tweets en tiempo real, poder analizarlas con sentimientos para saber el estado de ánimo de la población, ¿no? Y con esto tener una estadística experimental, sobre todo muy útil en estos tiempos donde ya no se puede hacer trabajo de campo y encuestas tan fácilmente, el poder usar estadísticas experimentales a partir de la información que los mismos usuarios, que los mismos ciudadanos están expresando en sus redes sociales, ¿no? Tenemos información también, por ejemplo, de medios de comunicación, donde los medios de comunicación se encargan de estar generando noticias ahora en sus portales de internet prácticamente en tiempo real, que podemos también utilizar para generar estadísticas que sean útiles en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Tenemos también información de dispositivos móviles. Muchas personas están preocupadas por el Internet de las cosas y cuando todo está conectado, pero en este momento estamos en una época del Internet de las personas. La mayoría de nosotros tiene un teléfono móvil que está enviando información georreferenciada en todo momento, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esa información? ¿Cómo podemos utilizar información de aplicaciones que ya existen, como Google, que, por ejemplo, nos dice el número de visitas de cierto lugar, algunas estadísticas sobre las edades, etcétera? Esto es muy útil, ¿no? Y no necesitamos esperar a hacer alguna encuesta en campo, sino que podemos generar esta estadística experimental a partir de datos que ya están disponibles en Internet y que podemos procesar, ¿no? Y finalmente, a través de dispositivos embebidos, ¿no? Dispositivos que podemos poner en lugares fijos para estar midiendo ciertas variables de forma remota o incluso dar seguimiento a vehículos, otro tipo de transportes que nos permitan tener la información que nosotros necesitamos, ¿no? Y entonces la fusión de esta información es lo que nos va a permitir generar conocimiento en muchísimos ámbitos, ¿no? Y poder utilizarla en nuestros procesos de toma de decisiones. Todo esto lo hemos nosotros metido en un producto que desde el Laboratorio Nacional de Inteligencia de CentroGeo
le llamamos el pulso digital, que es un sistema que nos permite fusionar diferentes capas de información que hemos estado consiguiendo, que están disponibles a través de instituciones públicas o privadas, que traen información de movilidad, de construcción, de protección civil, de seguridad, que nos permiten generar un contexto geográfico de lo que está pasando en un lugar específico y con esto empezar a tomar mejores decisiones a partir del contexto geográfico, ¿no? Con esto, nosotros podemos cerrar el ciclo de datos, análisis, inteligencia, que es lo que va a permitir siempre que las decisiones, que la toma de decisiones, los programas, las políticas públicas, todo lo que tenga que ver con datos, estén realmente basada en conocimiento de información, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir alguna de las plataformas que hemos estado desarrollando. No sé si ya están viendo el mapa en mi pantalla. ¿Están viendo el mapa? Porque yo no veo lo que ustedes están viendo. Bueno, espero que sí. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos esta plataforma que se llama Pulso Digital, que lo que nos permite es esto, generar un contexto geográfico de un punto específico en la ciudad donde nosotros queramos conocer más información, ¿no? Por ejemplo, pensando un poco en Querétaro, voy a hacer un poco de zoom al mapa y en la parte del centro histórico voy a generar un punto, está optimizado para interfaces touch, donde yo selecciono un punto, luego selecciono un radio y esto me genera un área para poder hacer un análisis, ¿no? Todas las capas de información que yo tenga disponibles sobre esta área las voy a poder ver del lado izquierdo y poder arrastrarlas conforme las vaya necesitando. Información que podemos ver en tiempo real, por ejemplo, de Twitter, en esta área, me permite ver todos los tweets que se han estado generando en los últimos 15 minutos o en las últimas 24 horas y con esto empezar a medir, por ejemplo, el pulso de la población gracias a un sistema de análisis de polaridad que tenemos de Twitter que nos puede decir por su contenido si es positivo, negativo, neutro. Yo puedo saber en una región específica si los usuarios que están publicando en esa red social, por ejemplo, están teniendo una actitud positiva, comentarios positivos o algún problema, ¿no? Esto es muy útil, por ejemplo, para detectar zonas peligrosas, zonas donde están reportando asaltos, donde están reportando que falta cierta infraestructura, cuando hay manifestaciones, etcétera, ¿no? Información que podemos tener de economía con el DNUE, por ejemplo, que es una base de datos pública del INEGI, donde me permite entender las unidades económicas que están operando en esta región, ¿no? Saber, por ejemplo, cuáles son las más comunes, verlo en forma de puntos o verlo en forma de clústeres para identificar esta región, a qué se dedica, qué hace falta, qué sobra, cómo está funcionando. Esta información se puede mezclar con otro tipo de información, como por ejemplo el censo económico, que ya no nada más me dice las actividades, sino que también me puede ayudar a entender la dinámica de estos núcleos, ¿no? De estas actividades académicas. Tenemos información, por ejemplo, de seguridad, que también podemos estar agregando, no nada más información sobre dónde están las denuncias, sobre dónde están los reportes. Tenemos información, por ejemplo, de algunas webcams públicas que me permiten ver en esta región lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Y poder estar inspeccionando todo lo que yo necesito, ¿no? Esto nos permite también, por ejemplo, estar haciendo algunos algoritmos de visión artificial que se están haciendo dentro de varios centros públicos, incluido Centrogeo, donde podemos contar el número de personas, contar el número de vehículos, información que puede llegar a ser relevante a través del análisis de los videos y de las imágenes para poder aplicarlo en nuestra toma de decisiones. Esto que estamos viendo es la plaza de armas, por ejemplo, en tiempo real, y esto pues es una muestra de toda la información que podemos estar teniendo, ¿no? No solamente estamos hablando de información estática, sino también información dinámica que va cambiando con el tiempo. Información de construcción, pues por ejemplo, las escuelas, que son una base de datos pública que nos dicen dónde están ubicadas, pero también podemos tener información de los edificios, por ejemplo, que nos permiten entender más la dinámica. Tenemos también información de edificios que ha georreferenciado la sociedad a través de varias aplicaciones de crowdsourcing, donde ellos van a través de sus dispositivos móviles, están georreferenciando estos edificios y esto permite pues poder presentar en el mapa de esta forma, ¿no? Si se tuviera información, por ejemplo, del catastro, información de otros niveles de construcción, se podría presentar de una forma muy sencilla en este tipo de plataformas con la idea de generar de una mejor manera el contexto geográfico, ¿no? Yo puedo ir eliminando capas de información simplemente arrastrándolas hacia afuera del círculo de acción.
Otro ejemplo, información de transporte, no nada más podemos rastrear vehículos en tiempo real con dispositivos móviles o con aplicaciones móviles dentro de los celulares, sino que podemos tomar información sobre redes sociales, por ejemplo, Waze, que nos permitan entender la dinámica de lo que está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 15 minutos, cuántos embotellamientos se han reportado, cuántas construcciones, cuántos caminos cerrados, incluso irnos hasta las últimas 24 horas en algo que también es muy importante a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Entender la dinámica de un punto específico, de dónde hay tráfico, no, dónde suelen haber accidentes. Entonces, todo esto lo podemos integrar dentro de una plataforma que esté consultando la información en tiempo real para poder estarnos mostrando lo que está pasando en ese momento, ¿no? Esa es la idea del contexto geográfico, el poder a través de un punto específico en el espacio, poder entender qué es lo que hay alrededor de él para precisamente tomar las mejores decisiones en cuanto a una región específica, ¿no? Información, por ejemplo, del terreno. Tenemos por aquí información de las colonias, ¿no? Que ya me permite no nada más ver este buffer como una región de estudio, sino poder analizar cada una de las colonias y yo al darle clic, mezclar la información, por ejemplo, con las actividades económicas, que me permite ver, por ejemplo, en esta colonia, ¿no? ¿Cuál es la unidad económica que más hay? Por ejemplo, aquí comercio al por menor, que son 1900, poderle dar clic y saber dentro de ella cuál es la categoría, ¿no? Por ejemplo, aquí está comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, ¿no? Entonces, mezclar esta información ya no nada más como un DNUE, sino con información de otras capas, por ejemplo, la de colonias, que nos permiten estar generando un contexto de geográfico mucho más detallado, ¿no? Otro ejemplo de mezcla de capas es el que yo pueda, por ejemplo, agregar aquí una inundación, ¿no? El poder estar midiendo riesgos. Esto nos genera en tiempo real un mapa digital de elevación de esta zona que estamos analizando. Y entonces, si yo pudiera aquí simular una inundación de diversos metros de agua, el sistema me estaría mostrando exactamente cuáles serían las zonas afectadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos que como voy subiendo el nivel del agua, me empieza a mostrar las zonas afectadas y esto pues me permite hacer análisis de riesgo, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera alguna catástrofe que generara una inundación? ¿Cuáles son las zonas más problemáticas? ¿Cuáles son las zonas más seguras? Incluso yo puedo generar aquí una intersección con el DNUE que me dice que con los 3 metros de inundación que estoy simulando aquí, ¿no? ¿Cuáles serían las actividades económicas que estarían afectadas, ¿no? Aquí me está diciendo que en el comercio tendríamos 167 afectaciones, en actividades de uso 118, en industria 52, en gobierno 4, ¿no? Entonces, no nada más basta con tener la información, sino en cómo poder mezclar toda la información que estamos generando para poder tomar mejores decisiones, ¿no? En la parte, por ejemplo, de ambiental, pues podemos tener las áreas verdes, ¿no? Son solo algunos ejemplos que estamos poniendo aquí. Voy a empezar a quitar algunas otras capas para que se entienda mejor, ¿no? Estas áreas verdes, por ejemplo, pues lo que me permiten es precisamente estar observando cuál es la relación entre el espacio y las áreas verdes que hay, el poder generar indicadores, por ejemplo, de áreas verdes por kilómetro cuadrado, encontrar cuáles son las zonas protegidas, encontrar diversos indicadores, por ejemplo, al unir esta información con la información que se tiene de Conavio, de Naturalista, y poder determinar cuántas especies hay, cuántas observaciones de hay, sacar la biodiversidad de un área específica, el poder medir contaminantes, en fin, ¿no? Aquí lo importante es mostrar la importancia de que los datos que necesitamos tener para tomar las decisiones no son datos por sí mismos, ¿no? Que requieren de un análisis, de una fusión de información que nos permita a través de plataformas como Pulso Digital el poder generar conocimiento de estos datos, ¿no? Extraer el conocimiento que ya traen implícito los datos para que un tomador de decisiones a través de plataformas interactivas pueda estar utilizando este conocimiento a su favor en sus procesos de toma de decisiones, ¿no? Y aquí pues intervienen muchísimas cosas, no nada más los centros públicos de investigación, sino las empresas que están generando información, el gobierno que está generando información, la misma sociedad civil que pueda compartir su información para poder tener estos sistemas de toma de decisiones mucho más afinados y que el conocimiento que generemos se parezca mucho más a la realidad, ¿no? Otro ejemplo de otra plataforma que tenemos, pues se deriva un poco de esto, que es la plataforma Taxi Seguro, esta que se la estoy presentando especialmente para Mérida, Yucatán, que es donde estoy yo soy el coordinador de la sede Centro Geo Yucatán.
Aquí lo que tenemos es un sistema que nos permite estar monitoreando en tiempo real diversos vehículos, y estos vehículos cuentan con botones de pánico y una aplicación que permite pedir auxilio, y esta plataforma se utiliza para hacer este monitoreo de estos vehículos, ¿no? El poder saber cuáles vehículos han estado tomando, tienen una alerta encendida, enfocar cada uno de los vehículos para poder estar dando seguimiento, tener comunicación con los usuarios, no nada más con los pasajeros, sino también con los conductores, el poder estar brindándoles un extra, ¿no? A las plataformas de taxis que existen. Hablo de los taxis locales, ¿no? Entonces, son sistemas que a través de la información que van generando, después pueden servir para la toma de decisiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta herramienta es muy útil para estar monitoreando los vehículos en tiempo real, pero también se está generando un rastro digital de todos los pasajeros y de todos los taxis que se están moviendo, y eso también permite generar indicadores o generar estadísticas que pueden llegar a ser muy importantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Mientras más utilicemos estos datos a nuestro favor, pues mejores decisiones podremos tomar, y más aprovechamiento a los datos que se están generando, pues podremos dar, ¿no? Pues esto era lo que queríamos presentarles desde Centro Geo. No sé si quieren alguna pregunta o algún comentario. Hola, hola, Oscar. ¿Me escuchas ya? Sí, perfecto, Brenda. Ok, mira, hasta el momento no hay preguntas. Este, sí, no hay preguntas hasta el momento, Oscar. Perfecto. No nos queda más que agradecerte tu participación y tu aporte para este tercer foro Integramial. Muchas gracias por tomarte el tiempo y por atendernos a las más de 40 personas que estamos conectados. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias. Y pues bueno, vamos a... Ah, mira, están felicitándote, que fue una excelente presentación. Agradecen mucho la audiencia, entonces, pues bueno. Muchas gracias. Muchas gracias y un excelente aporte.